Bienvenidos todos una vez más a bordo del Destructor 09. Como veis, hoy continuamos con esta maravillosa sección de, la guía estelar de Star Wars. Y es que hoy tenemos un capitulito un poco más frenado, ¿ok? No vamos a continuar con las secciones de la galaxia. Ya sabéis que empecé con la historia del núcleo profundo y muchos pensarán, bueno, después del núcleo profundo va el núcleo, después las colonias, después el borde medio. No, ¿vale? Quiero hacer un pequeño inciso para hablaros de cómo se organizaba en términos generales la galaxia, sobre todo con la estancia de la República, ¿vale? Creo que es un tema muy interesante que os va a dar una visión mucho más clara de cómo estaba organizada la galaxia y por qué la división de esas zonas, ¿vale? Por qué la división del núcleo profundo, el núcleo de las colonias y todo esto, ¿vale? Así que antes de continuar con las secciones veo necesario este vídeo. Dicho esto, espero que os guste, está bastante interesante y nada, acompañadme en este emocionante viaje a través del universo de Star Wars. Durante toda la historia, la galaxia fue gobernada por diversos poderes, ya sea la República, el Imperio o la Nueva República. Además de sobrevivir a periodos sin ninguna autoridad central, también hay que decirlo. Se han visto capaces cancilleres y otros no tanto. Se han visto jefes de estado, emperadores y consejos. Pero cualquiera que fuera la fuente de autoridad o conocimiento de las reglas, siempre ha tenido problemas con la misma cuestión básica que ha dado forma a la galaxia. Esta es determinar todo, ¿vale? Desde los patrones de colonización y gobierno hasta las estrategias de guerra. En los primeros años de la civilización galáctica, el problema era que la República era demasiado pequeña o muy poco poderosa para mantenerse unida. El transporte y las comunicaciones eran tan lentas que muchos mundos del núcleo perdían sus colonias que terminaron por formar su propia región. Sin embargo, un milenio después, la cuestión era totalmente lo opuesto, ¿vale? La República era tan grande que no podía permanecer unida. El crecimiento tan acelerado de esta fue un poco sin querer. La nueva ruta de comercio perlemiana conectaba los sistemas centrales con el grupo Tion, cuyas armadas asaltaban la ruta. Las colonias perlemianas veían la República como protección contra los tioneses y los Hutts. Tras la guerra con los tioneses, los bordes de la República se expandieron considerablemente. Los colonistas, que se adentraban en el borde medio, encontraban que muchos mundos habían sido explotados por el gremio corelliano y neimoidiano. Por ello, la República metió mano y colonizó los mundos para evitar estas explotaciones. Una excusa más para aumentar sus fronteras y su poder. En el cuadrante norte de la galaxia, grandes corporaciones explotaban planetas en esta zona, así que la República, tuvo que actuar y regular la Federación de Comercio y a las autoridades del sector corporativo. Resumida un poco la historia de la expansión de la República, quiero hablaros un poco del Senado en sí, ¿vale? De la política en sí. Y es que originalmente cualquier planeta con una población suficientemente alta tenía un puesto en el Senado. Pero, incluso antes de que la República se expandiera, era obvio que este sistema no iba a funcionar. El inmenso tamaño del Senado hacía que los debates fueran interminables y los consensos eran extremadamente lentos. Por ello, la por entonces joven República decidió dividir la galaxia en sectores, conteniendo cada uno no más de 50 sistemas inhabitados. Esto último era simplemente para evitar que sectores gigantes
crearan imperios independientes. Ya os lo digo, ¿vale? La República no era tan buena, al final quería tener todo bajo control. Sin embargo, esto no fue suficiente, y después del 17.000 antes de la batalla de Yavin, la República adoptó la idea del Senado sentado y el Senado no sentado. Es decir, solo unos pocos senadores tenían el privilegio de exponer sus ideas o propuestas. En el 10.000 antes de la batalla de Yavin, el canciller Tarsus Valorum, antecesor del famoso Finis Valorum, propuso la reformación rusa. Esta reorganizó todos esos sectores en 1024 sectores regionales, cada uno con su propio senador. La República pudo entonces arreglarse con sus tareas, pero el poder estaba reservado para aquellos que eran más poderosos y tenían voz en el Senado. La corrupción y el cinismo se volvieron endémicos, con incluso comercio de votos, básicamente compro de votos. Pegamos ahora un pequeño salto hasta el 124 antes de la batalla de Yavin, fecha en la cual la constitución funcional fue extendida para no solo incluir a estos sectores regionales, sino también para incluir los más viejos gremios y grandes corporaciones como el gremio minero o la Federación de Comercio. Ya con el imperio en el poder, Palpatine dejó de lado el Senado. Prefirió destinar cada vez más poder al sistema paralelo de MOFs hasta finalmente desacreditar el poder del Senado al completo. La nueva república, por su parte, restauró el sistema, pero encaró problemas de nuevo. Tuvieron que finalmente centralizar el poder una vez más, aunque no fuera su intención, porque las guerras Yuuzhan Vong acechaban con dividir y destruir la galaxia. Si os fijáis, durante toda la historia de la galaxia, mantener el control fue imposible, ¿vale? Si lo piensas, es que es imposible tener suficientes recursos como para defender todos y cada uno de los planetas. Por ello, el enemigo en cuestión puede escoger un planeta no defendido y tomarlo, así de simple, y si va acumulando unos cuantos, ya es que te tiene agarrado por los huevos, ¿vale? Entonces era muy complicado mantener un orden general, es que ni siquiera el imperio con su severidad pudo lograrlo. Trataron de cambiar esto, ¿vale? Con la Estrella de la Muerte, creando terror para que ningún planeta se atreviera a unirse a la rebelión. Pero ni siquiera esta estrategia duró lo suficiente como para surtir efecto. Durante las guerras clon, de hecho, el canciller Palpatine cargó a los gobernadores de cada sector regional para poder enfrentarse a los separatistas. Sin embargo, esto mismo que les sirvió con los separatistas, no les sirvió más tarde con la rebelión. Otro dato importante acerca de esta historia de la galaxia es que el ser humano era la especie con más población en toda la galaxia. Es verdad que la República tuvo cancilleres de otras especies, pero era la excepción. Con los humanos siempre dominantes, el poder central se convertía siempre en una cuestión de control de especies. Por ejemplo, un poco antes del 12.000 antes de la batalla de Yavin, la República estableció su ordenanza de depósitos regionales abreviado como ORD. Como estos funcionaban básicamente como bases militares para proteger a los colonos humanos de los peligros que acechaban en el espacio. El sector corporativo, por ejemplo, atrajo colonos nombrándose a sí mismo como territorio libre de influencias alienígenas, para que os hagáis una idea del, vamos a decir, rechazo que en un inicio tenían hacia las especies que no eran los humanos. El imperio más tarde esclavizaría a más especies y por todo esto, cuando los Yuuzhan Vong empezaron la guerra, algunas especies que no eran humanos los veían en cierta manera como un castigo, ¿no?, para esta especie opresora. Pero bueno, señores,
hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Creo que ha estado bastante interesante, da un espectro general de cómo se organizaba un poquito la política en la galaxia. Espero que os haya ayudado y que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, comentad qué otro vídeo queréis que traiga al canal, suscribiros para no perderos nada de este fabuloso contenido y hasta el próximo vídeo.